Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Y el ingeniero Luis Arauz, distinguido amigo, pero además papá del Andrés Arauz, nos está visitando ahorita y estamos muy contentos de poder conversar con él porque ha tenido una larga trayectoria como técnico, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, tanto aquí como en el exterior. Ha estudiado en la entonces Unión Soviética, tiene una larga trayectoria también académica y quisiéramos un poco discutir qué es lo que está pasando con el sector petrolero ahora que hay tantas versiones y es evidente los protervos intereses que están queriendo meterle el diente, hincarle el diente al sector petrolero, quitándonos los recursos a todos los ecuatorianos. Así es que muchísimas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Bienvenido. Pedro, muy buenas tardes. Señores, con la audiencia que nos escucha y nos está viendo, muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer, Pedro, por esta invitación y la oportunidad de poder dialogar sobre un tema tan profundo y de interés para el país como es el sector petrolero. Y estoy a las órdenes, pues, para iniciar una presentación que ya lo he realizado veces anteriores y que todo el tiempo las estoy actualizando. Bueno, entonces empecemos a compartir pantalla. Ya si tienes la presentación, empecemos a organizarnos desde allí para ganar tiempo. Inmediatamente, con mucho gusto. Ahorita empezamos, sí. No, está en otra pantalla está ahorita. Vamos al PowerPoint. ¿Ya listo? Acá todavía no aparece. Nuevamente, muy buenas tardes con todos. Vamos a hacer una presentación sobre las realidades y perspectivas de la industria petrolera en el Ecuador. Voy a hacer una breve introducción sobre el tema. Para realizar un análisis sobre la realidad actual y perspectivas de la industria petrolera, destacaremos los acontecimientos más importantes que se dieron durante el gobierno de la Revolución Ciudadana en el año 2007 al 2017 y los gobiernos neoliberales de derecha de Moreno, Lasso y Noboa del 2018 al 2024. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se caracterizó por la modernización y el gran desarrollo que se dio al Ecuador. Entre las actividades y proyectos más importantes desarrollados en el sector petrolero, vale destacar las grandes inversiones en exploración y producción de petróleo realizadas en el mencionado periodo, que dieron como resultado el descubrimiento de nuevos prospectos exploratorios con reservas estimadas en 1.350 millones de barriles de petróleo, y se perforaron más de 1.500 pozos entre pozos exploratorios y de desarrollo que permitieron incrementar las reservas y la producción petrolera, como se puede apreciar en el siguiente Solo para gráfico. tener un referente, Luis, ¿cuánto más o menos era las reservas estimadas al 2006, 2007, 2006, antes del gobierno de Correa? Las reservas estimadas estaban en el orden de los 1.300 millones de barriles de petróleo. De acuerdo, Eh, sigamos. Aquí, en este cuadro, deseaba mostrar más o menos cómo ha sido el comportamiento de la producción petrolera en el Ecuador a partir del año 2007 hasta el año 2020 que tengo estos datos oficiales. Ujú. Vale la pena informar que toda la información que yo estoy haciendo constar en esta presentación es con información oficial, tanto Y, y no hay de fuentes actualizada hasta el oficiales. 2024. Me falta actualizar hasta el 2024, que lo vemos en otras gráficas. Ya. Pero en este gráfico es importante destacar cuál ha sido el comportamiento de la empresa estatal Petroecuador y del sector privado en la producción de petróleo en estos años del 2007 al 2020.
Es la razón por la cual hago esta presentación, para que las personas que están viendo y escuchando puedan entender mejor cuál ha sido la realidad de las inversiones en este periodo. Bueno, aquí en este Eh, gráfico es claro el esfuerzo que se ha hecho por aumentar las reservas petroleras del Ecuador con la perforación de pozos, ¿no? Por un lado. Exactamente, lo destacable en esto eh, son las inversiones que se realizaron en el gobierno de Correa en el periodo 2007-2017. Se puede notar con claridad las columnas verdes rayadas con verde, son los pozos perforados por la empresa estatal. Ya, ¿y por qué cae Eh, la producción de las compañías privadas en rojo? bueno, yo primero quisiera, en definitiva, esclarecer los conceptos respecto de la inversión y el resultado de las inversiones. Sí, como aquí se puede ver claramente que las grandes inversiones realizadas en ese periodo de gobierno dieron como resultado un incremento de la producción de la empresa estatal, como se puede ver en la curva que está de color celeste, que va incrementándose la producción a medida que incrementa las inversiones en la perforación de pozos, tanto exploratorios como pozos de desarrollo. Es muy claro, muy evidente ese comportamiento de la curva ante las inversiones realizadas. Lo mismo, en cambio, en el sector privado, hasta el 2009, hasta el 2011, partiendo del 2007, la producción del sector petrolero de las empresas privadas venía en una declinación muy fuerte de producción. Y también se ve en la curva de color rojo cómo esa declinación venía muy fuerte. En el año 2011 se renegociaron los contratos con la intención de incrementar las inversiones de las empresas privadas y incrementar la producción. En verdad, este no tuvo el éxito esperado en vista de que, si bien por un lado se realizaron las inversiones, estas no fueron lo suficientemente grandes como para revertir la tendencia de la caída de producción que se ha mantenido en el tiempo desde el 2007 hasta el 2024. Y esta Es caída en decir, la producción, Luis, desde el eh, 2007 lo al único que cambió 2011, con esta reforma. esta caída en la producción del 2007 al 2011 que se ve en la línea roja, ¿se debió a falta de inversiones, digamos, por razones técnicas, económicas o porque estaban presionando para que el gobierno les cambie hacia un contrato más favorable? La verdad es de que las empresas privadas normalmente cuando están cerca de que terminen sus contratos petroleros se niegan a hacer inversiones porque no tienen el suficiente tiempo o espacio para recuperar las inversiones que son necesarias para incrementar la producción. Ya, pero sería Eh, de esperar, entonces ahí lo que se ve es que hay un mecanismo de presión, pero luego de que cambian los contratos en el 2011, era de esperarse que las empresas empiecen a hacer inversiones que el país necesitaba, pues, ¿no? Conforme además lo que estaba en los contratos. lo que pasa es que las empresas privadas se comprometieron un volumen de inversiones y ellos consideraban que era suficiente para revertir la caída de la producción. Sin embargo, no fueron suficientes las inversiones realizadas como para revertir esa tendencia. De tal manera que se sintieron satisfechos con el volumen de producción y con el modelo nuevo de contrato para mantener sus ingresos, sus utilidades en un periodo constante, porque el contrato preveía una tarifa eh, por los servicios constante durante el tiempo de validez de los contratos, o sea, invariable, no era modificada. Entonces se sintieron cómodos con esas utilidades que estaban generando y no incrementaron la inversión. Eso, o sea, para revertir la caída. Eso se puede ver con claridad absoluta en las columnas de color amarillo rayadas, de que el número de perforaciones de pozos se ha mantenido casi una constante y más bien con tendencia a la baja en este periodo por el sector privado.
De hecho, Así desde que el 2019 se ve una caída significativa, ¿no? Que continúa en el gobierno de Lazo. sí, las inversiones eh, se reflejan, digamos, que la falta de inversiones se reflejan en la caída de producción. Es decir, que a partir del gobierno de Lazo, las inversiones se reducen aún más en el sector, digamos, privado, como se alcanza a ver por lo menos en el año 2020, bajaron de 39 millones a 17 millones. Entonces, esa baja inversión se refleja en la caída de producción también. Y de hecho, si vamos a ver otros gráficos, también en la sumatoria total de la producción del Ecuador, el impacto también es negativo del sector privado. Muy bien, sigamos. Bueno, vamos a, en los gobiernos, durante el periodo de los últimos 7 años de gobiernos neoliberales de Lazo, Noboa y Moreno, no se realizaron obra pública como acabo de demostrar, suficiente, eh, tanto en exploración como en petróleos, en producción de petróleo. No se han realizado tampoco obras importantes en lo que es la gestión de refinación. Y la obra principal en la cual han dedicado las empresas privadas, realmente, mejor dicho, estos gobiernos neoliberales de los últimos 7 años, es en realizar reformas a la ley de hidrocarburos y sus reglamentos con el único afán de beneficiar al sector privado, específicamente en lo que se refiere a la importación de combustibles y la comercialización. La ola de delincuencia común y del crimen organizado, la ausencia de planes y estrategias para combatir la ciudadanía, la inestabilidad y la improvisación de cuadros profesionales que ocupan altos cargos en las empresas públicas, a más de la inseguridad jurídica, son, entre otros factores, los causantes para la escasa inversión privada al país y al gobierno, ¿no? Podemos afirmar que en este periodo la industria petrolera ha sido abandonada a su suerte por la ausencia de planes y estrategias de inversiones para reducir el impacto de la caída de producción natural de los campos petroleros. La inestabilidad permanente de las autoridades en el Ministerio de Energía y Minas y de la empresa pública estatal de petróleos del Ecuador influenciaron directamente en los malos resultados de la gestión de estos gobiernos. Entre los pocos logros que se puede mencionar son las licitaciones internacionales para la exploración y explotación de los llamados intracampos, que no han rendido los resultados esperados por incumplimiento de inversiones comprometidas por estas empresas. Unos cuantos pozos exploratorios productivos es el resultado de la gestión. Las políticas de los mencionados gobiernos se han concentrado en comercialización de combustibles, venta de petróleo, importación y comercialización interna de combustibles, para lo cual no han escatimado esfuerzos en realizar las reformas de la ley de hidrocarburos para que les beneficie a estos sectores ampliamente, pues estas ¿Podrías, por reformas les favor, permiten. Luis, detenerte un poquito y nos explicas en qué medida o qué tipo de medidas han tomado para facilitar la privatización de las actividades petroleras, para privatizar los activos del país, pues, ¿no? Efectivamente, este análisis deja en evidencia eh, de que en estos últimos gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa prácticamente no se han realizado inversiones en en el sector petrolero. Ya, pero en el lado legal que mencionas aquí, de las reformas a los reglamentos de la ley de hidrocarburos, ¿cuáles han sido los cambios legales que están favoreciendo a la empresa privada en contra de los intereses del país? En particular, pusieron atención en lo que son las reformas a la comercialización
de combustibles, a la importación y comercialización de combustibles, ya que este es un negocio muy importante para que ya lo tienen, vienen manejando desde hace más de 40 años los gobiernos, empezando desde el gobierno de León Febres Cordero. El negocio ellos han concentrado en la comercialización de combustibles porque deja pingues ganancias, porque la importación de combustibles es diaria. El crecimiento de la demanda es permanente, es una constante y ellos se ven beneficiados con esas importaciones. En estos últimos 45 años lo que se ha hecho es ir modificando decretos, leyes de la ley de hidrocarburos a fin de que el costo de del servicio que ellos ofrecen sea el mínimo posible para mejorar las utilidades de las empresas importadoras. Es decir, Con lo cual con estas le han condenado al país con una cantidad de pretextos para que siga dependiendo de las importaciones que resultan carísimas, ¿no? claro, por un lado, se ha abandonado la inversión en la gestión de refinación y por otro lado se ha dejado en abandono la empresa petrolera, productora de petróleo, a fin de privatizar los campos petroleros y a fin de que aumentar la importación de combustibles. Nosotros en este periodo de lo que se ha llegado es a la culminación de este proceso de 45 años donde ya están hechas todas las reformas, incluido la liberación de precios de los combustibles, a fin de que las empresas privadas no tengan ningún problema en comercializar y asegurar sus utilidades, a más de utilizar las facilidades de producción, pues ellos almacenan los combustibles importados en las facilidades que tiene Petroecuador, casi a un precio regalado, casi sin costo. Entonces solamente han incrementado sus beneficios y todo esto es legal. Eso está legalizado con las reformas a la ley de hidrocarburos y las reformas a los reglamentos. Eh, y lo que han ido es perfeccionando en la parte de exploración y producción para favorecer a las empresas privadas campos que estén en producción, es decir, facilitando. Periodistas de derecha muy cercanos a a la empresa privada como la señora Inostroza han estado denunciando también estas cosas, ¿no? Sí, menciona parcialmente, porque hay intereses de por medio, ¿ya? Ella ha reclamado en algunas presentaciones de esta señora Nostroza, presentando como que, por ejemplo, el tema del gas, ¿ya? El tema del gas, simplemente como si fuera de soplar y hacer botellas, duplicar o triplicar la producción de gas con el campo Amistad. Y realmente quisiera también aprovechar para hacer una breve análisis sobre el tema del gas del campo Amistad. El campo Amistad tiene la parte productiva actualmente, es la parte sur, y tiene el campo norte también, que forman una sola estructura, el campo Amistad. El campo norte no ha sido aún explorado, no ha sido explorado. Esto en el Golfo Entonces de necesita, Guayaquil, y me acuerdo que eso inclusive Jaime, el difunto Jaime Galarza Zavala, hizo una denuncia ya en la época de Otto Rosemena, a mediados de los 60, ¿no? Es decir, que es una larga lucha de los técnicos ecuatorianos por tratar de recuperar esa riqueza para el desarrollo del país que no termina de cuajar. claro, esto en el sector de gas especialmente se necesita de grandes inversiones porque los costos para perforar offshore son muy altos y el riesgo también es muy alto en el sector. Sin embargo, en el campo Amistad se logró desarrollar
con la inversión privada, ¿no es cierto? El sector sur. Y es de ahí donde nosotros estábamos produciendo aproximadamente 40 millones de pies cúbicos por día, que es la que estaba abasteciendo de gas para lo Machala, que es Machala Power creo que es, ¿no? Sí, Machala Power. Ya. Pero eh, hace aproximadamente 10 años atrás, más me parece, ya son 15 creo, abandonaron el país la empresa privada porque tenía que hacer más inversiones, porque se requerían nuevas inversiones para revertir la tendencia, porque la producción había caído ya a los 20, a los 16, 14 millones de pies cúbicos de los 40 millones de pies cúbicos que se producían originalmente. Entonces, ellos salieron del país y se hizo cargo Petroecuador. Y en el gobierno de Correa se hicieron importantes inversiones en el campo Amistad. Se perforaron varios pozos para reparar esos pozos y se logró incrementar de 14 a 20 millones de pies cúbicos. Es decir, no se logró la curva de 40 millones porque justamente son hidrocarburos que se van ya produciendo y se van acabando. Se va agotando el yacimiento. Ya. Entonces, en verdad, en el gobierno de Lazo eh, ofreció de manera mentirosa al país que va a duplicar la producción, va a triplicar la producción de gas y contaban con que iban a producir 100.000 barriles, 100.000 pies cúbicos de gas en el campo Amistad, teniendo en la actualidad 20 millones de pies cúbicos. Es decir, como yo empecé diciendo, con soplar y hacer botellas, todo el mundo come cuento y se comió el cuento al país entero. La verdad es que ni siquiera se había explorado la zona norte, que es de donde se puede obtener al menos unos 40 millones de pies cúbicos, porque la estructura está ahí. Pero si ni siquiera se ha perforado para determinar si existen o no existen reservas, pero ellos ya le daban por hecho de que van a triplicar o cuadriplicar las reservas de gas de petróleo del país. Bueno, Bueno, cuando entremos a la parte petrolera propiamente dicha, esa decisión que fue por decreto significó que las empresas privadas, Halliburton y Schlumberger, le pongan un arbitraje internacional al Ecuador porque el país le estaba pidiendo, con su presidente amigo, le estaba pidiendo que aumente la producción, ¿no? Eso de ahí es un tema importantísimo porque esto es un tema que se lo maneja bajo reserva, que es secreto, pero que cuesta cientos de millones de dólares al país, ¿no? bueno, hay que separar el tema del gas Claro, en el claro. tema del sector petrolero. En el sector petrolero se dieron cambios importantes, como se ha mencionado aquí. En el 2010 el gobierno de Correa realizó una reforma a la ley de hidrocarburos que permitió migrar los contratos de participación a contratos de prestación de servicios. De, entonces, ese nuevo modelo de contratación, lo que se buscaba es incrementar las inversiones de las empresas privadas que estaban aquí con contratos de participación y que aumenten también la producción petrolera. Yo empecé mostrando justamente el gráfico que eso, el resultado fue parcial, ¿ya? Porque se hicieron inversiones, pero no se incrementó las reservas, la producción petrolera. Eh, este mismo modelo de contrato se aplicó también para Petroecuador. O sea, las reformas a la ley de hidrocarburos permitieron que también Petroecuador pueda entregar contratos de servicios con ese modelo de servicio, de prestación de servicios. En este caso,
servicios, prestación de servicios específicos con financiamiento. Es aquí donde estos contratos adolecen de ciertos problemas que no se consideraron la reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces, más bien estos, tanto Schlumberger como Halliburton, que fueron los adjudicatarios de los más grandes campos petroleros, se han mantenido desde ese periodo hasta la presente con contratos de servicios. Yo aquí quiero hacer pequeño paréntesis. El comportamiento del sector privado, el por qué no se han dado, no han invertido en estos últimos periodos las empresas privadas, a más de lo que ya acabo de mencionar aquí por el tema administrativo, el tema de la inseguridad, el tema del crimen organizado, la delincuencia, etcétera. A pesar que se ha cambiado la ley de hidrocarburos, eh, el neoliberalismo ha cambiado, o mejor dicho, se está perfeccionando también en el tiempo. Hablemos de hace 40 años atrás, vinieron las grandes transnacionales importantes del Ecuador, porque las reservas que tenía el país eran grandes, habían campos gigantescos. Ya tenemos Sacha, Shushindi, Lago Agrio, Auca, tenemos el Libertador, con tales reservas tan grandes que, bueno, ya llevan 45 años produciendo y lo siguen haciendo. Entonces, con ese atractivo es que hace 40 años las empresas privadas Aupa Chuchupindi decidieron, tiene 50 años, ¿no? Ha sido uno de los sí, pilares de los ingresos del sí. Estado. Entonces, con esas posibilidades inmensas de explotar, participaron en contratos de riesgo, donde ellos eran propietarios de un porcentaje alto de la producción ecuatoriana. Pero a medida que ha transcurrido los años, las décadas, los campos ya no quedan campos gigantescos, ya. Entonces ya no es un atractivo para el sector privado que buscan, las grandes transnacionales buscan inmensas utilidades. Entonces ese es el primer parámetro para que ellos no vengan al país. Ya no podemos esperar que las grandes transnacionales regresen al Ecuador como en el gobierno de Lazo volvieron a mentir que van a traer a las grandes transnacionales. Bueno, eso primero no van a venir por esa razón importante y fundamental. Lo que aprendieron las grandes transnacionales es de que ahora quieren los negocios en marcha. Entonces, entonces el riesgo Con cero ahora riesgo. El lo riesgo tiene lo que corre el realizar el Estado, las Estado. pérdidas las incurre el Estado es el que invierte y Exacto, la transnacional solo se lleva las ganancias y se las lleva afuera además. exactamente. Entonces ahora el riesgo lo trasladan al Estado y ellos esperan que inclusive el Estado desarrolle los campos y ellos vienen a completar el desarrollo y se llevan el margen de utilidad, ya sin riesgo. Y entonces esa política lo vinieron y lo aplicaron desde el 2010, tanto Schlumberger como Halliburton, porque los contratos que ellos tienen son de la empresa estatal que estaba produciendo petróleo a un bajo costo. Pero bueno, esa es una imposición del capital internacional para venir y desarrollarse en el país. De tal manera que, confirmando lo que acabo de mencionar, el gobierno de Correa, en ese periodo del 2007 al 2017, se vio en la necesidad de hacer grandes inversiones para descubrir nuevas reservas. Porque si nosotros no incorporamos reservas a la producción actual, simplemente vamos a dejar de primero ser exportadores y vamos posteriormente a ser deficitarios para el consumo nacional. Y de hecho,
que no se han incorporado reservas desde este milenio, pongámosle así. No se han incorporado reservas o las reservas que se han incorporado han sido muy pequeñas. 200 millones, 300 millones, que ya nosotros nos venimos consumiendo anualmente volúmenes de 180, de 170 millones de barriles, es decir, son En muy. términos, aunque el API, el grado API es más, más bajo, eran crudos más pesados, las reservas más importantes eran del tren ITT Yasuní, ¿no? Bueno, el grado API incide directamente en el precio del barril, pero lo importante es tener petróleo, Claro. ¿ya? Entonces, en este caso, las pequeñas reservas que se han descubierto en estos últimos 20 y 25 años, lo que nos ha permitido es un poco sostener la caída de la producción, pero no detener esa caída de producción, ¿ya? Entonces, en el gobierno de Correa se hicieron ingentes inversiones en exploración. Eso es algo que la ciudadanía, el país desconoce. Por ejemplo, la exploración se realiza en dos etapas. La primera etapa, que es la sísmica, que es la adquisición de datos sísmicos y la interpretación para descubrir las estructuras petroleras nuevas, o sea, nuevos campos se descubren haciendo sísmica, interpretando lo que existe. Entonces, esos datos determinaron la existencia de más de 70 campos pequeños, ¿ya? Y luego, entonces, con esa información, estos campos pequeños están localizados, digamos, en intermedio de los grandes campos petroleros actuales de la zona norte, Por eso los llaman intercampos. nororiente actual de donde explotamos petróleo. Entonces, ¿qué significa? Las reservas encontradas, esos más de 70 campos pequeños, son prospectos exploratorios. Entonces, estos prospectos exploratorios se han hecho estudios y se ha determinado que existen varias estructuras pequeñas que pueden producir 10, 40, 60, hasta máximo 100 millones de reservas se podría obtener de estos campos. Entonces, la suma de esos más de 70 pequeños campos nos da aproximadamente unos 1.350 millones de barriles de reservas recuperables estimadas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de reservas, hay que hablar, las reservas in situ son las que están en el fondo, en los reservorios, en los yacimientos, esperando a que sean explotadas, por decir, ¿ya? Extraídas desde el fondo de la tierra. Pero las que se pueden extraer por métodos naturales y o con métodos artificiales son las reservas recuperables. Esas estimaciones, o sea, nuestros técnicos han establecido que más o menos un 60 o un 40% de esas reservas in situ se las puede recuperar y ser recuperables. Ese es el valor de 1.350 millones de barriles de reservas estimadas. ¿Qué es lo que pasa? Que las reservas estimadas se determinaron durante ese periodo, porque no son periodos largos que se toma realizar la exploración, la sísmica, la adquisición de datos y la interpretación. Pero la segunda parte es necesario obligatoriamente confirmar las estimaciones de reservas que se han descubierto. ¿Y cómo lo confirma? Perforando pozos. Claro. Entonces, cuando perfora pozos, entonces dice, sí, efectivamente lo que yo estimé es real. Y aquí vale un dato importante. En la historia geológica del Ecuador, petrolera, de cada 10 pozos que se perforan exploratorios, 9 pozos salen positivos. Y tan solo un margen de 10 pozos, de 10 de un pozo, sale seco, es decir, no productivo. Y Esa esa es relación una tasa alta, ¿no? Relativamente alta. altísima, 80, 90%. A nivel mundial, la relación es inversa.
Es decir, 10, 20% salen productivos y el 80% salen, digamos, pozos secos, improductivos. Es decir, que con ese antecedente geológico, gracias al conocimiento desarrollado de nuestros especialistas que tienen más de 40, 50 años en el conocimiento, en la extracción y en los reservorios ecuatorianos, es que podemos tener la confianza plena de que efectivamente estos 1.350 millones de barriles de reservas recuperables se pueden convertir en realidad. A pesar de esos datos importantes, de este historial que elimina el riesgo, en definitiva, reduce el riesgo para el sector privado, no han venido al país. Ujú, Es porque esas pequeñas reservas, como son muchos campos y con pequeñas reservas, ya no se vuelve atractivo para las grandes transnacionales. Entonces, en el periodo de 2017 al 2020, se llevó la primera licitación de intracampos que menciono en el documento yo. ujú. Pero entonces vinieron empresas pequeñitas, petroleras, que no tienen ni siquiera capital propio, sino buscan financiamiento para poder explorar y perforar los pozos exploratorios que ya fueron determinados. Entonces, si al menor, si alguna inversión de ellos no obtienen la producción esperada, o Quiebran. sea, menor, ¿no es cierto? Entonces resulta que ellos cuando hacen las ofertas, ofertan perforar 3, 5 pozos exploratorios. Entonces, como son exploratorios, uno puede estimar que son de 500 barriles, la producción del pozo de 1.000 barriles o de 1.500 o de 2.000 barriles, dependiendo de los datos técnicos del yacimiento. Claro. Pero entonces esas estimaciones hechas por estas empresas pequeñas, en algunos casos al primer pozo no les resulta lo que ellos estaban esperando y para el siguiente pozo ya no tienen recursos Claro. económicos para continuar con esa producción. Eso no quiere decir que han resultado pozos secos. Lo que el resultado es que son positivos, pero no en los volúmenes de producción que ellos estimaban que podían encontrar, que les facilitaría a ellos desarrollarlo mucho más. Entonces, ¿cómo fue el resultado de esta situación? Estas empresas de medianas o pequeñas ahora tienen conflicto con Petroecuador por incumplimiento. Es decir, si ellos ofertaron perforar 5 pozos exploratorios, perforaron solo uno y ahora están buscando financiamiento y mientras tanto incumplen los contratos. Esa situación desconoce el país, pero eso en Petroecuador es conocido de los sectores petroleros de que eso está sucediendo en nuestro país. Esa es la realidad. Y por eso es que no se puede incrementar la producción, entre otras razones. O sea, no puedes incrementar porque no se han cumplido los planes exploratorios, en primero por el sector privado, que estamos viendo el fracaso por falta de financiamiento. Y en segundo lugar, porque el abandono de los 3 últimos gobiernos en invertir cuando ya tienes descubierto las estructuras. Es decir, si tú ya hiciste el mayor riesgo en una exploración es en la parte hasta descubrir la estructura petrolera. La Ese parte es de más o menos. exploración, ahí está el riesgo, pero una vez que ya se tiene detectado eso, las inversiones son relativamente seguras, ¿no? Como estabas mencionando. Exactamente. No se puede hacer nada porque a Petroecuador le están retirando, no solamente que le cortan el presupuesto, sino que del presupuesto que tiene, del flujo de caja que tiene, le están retirando fondos de la cuenta del Tesoro a través de los créditos de emergencia, los créditos de liquidez de emergencia que hace el Ministerio de Finanzas. Creo que el año anterior fueron cerca de 1.000 millones de dólares que retiraron de la caja chica de Petroecuador, ¿no? ¿Cómo puede trabajar así la empresa? Sí, efectivamente lo que estos gobiernos han hecho es retirar a ver, se llama el presupuesto. En este año, en este gobierno, este año retiró 1.300 millones de presupuesto. Entonces, los planes existen, de Petroecuador existen, como estoy yo demostrando, de más de 70 campos. Existen los estudios, existen las reservas estimadas,
existen las inversiones que se realizaron en sísmica, que eso corresponde al 60% del riesgo. Hacer la sísmica corresponde al 60% del riesgo, el 40% corresponde a la perforación de pozos. Y como yo les hago este histórico de perforación de pozos, es decir, casi que no hay riesgo en perforar esos pozos y confirmar las reservas estimadas. Pero entonces, ¿y qué más puedes esperar para poder incrementar las reservas? Esto es lo que están haciendo, es un inmenso perjuicio al país, solo pensando en mayor enriquecimiento a través de la comercialización, que eso sí les deja día a día, porque todos los días tenemos que A importar ver, productos, este es un somos punto que deficientes. permíteme aclarar para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Es decir, no solamente al boicotear la producción interna, una producción que es muy prometedora a pesar de que no alcanzan las grandes expectativas de aquellos que pretenden ganarse la lotería de una sola, pero significa una importante producción interna. El momento que se le estrangula financieramente a Petroecuador, se está obligando al país a importar más y ese es el negocio que, como bien decía Luis, mantienen ciertas familias vinculadas a cierto partido político desde la presidencia de León Febres Cordero. Entonces ahí tenemos un cuello de botella que además son intereses tan poderosos que han estado boicoteando la posibilidad de que el Ecuador pueda desarrollar una industria petroquímica durante décadas, eso inclusive desde antes. Primer punto. Segundo punto, es que al obligar al Ecuador a obligarle a Petroecuador a no funcionar, porque le están obligando, le están amarrando de pies y manos para que no funcione, están creando el pretexto de que la empresa pública no funciona y que hay que venderle a R$ 4 porque no produce. Sí, esa es una parte que acabamos de analizar en lo que es la producción. La otra parte está relacionada con el procesamiento del hidrocarburo, o sea, la gestión de refinación. Esa es la otra parte que estos gobiernos se han encargado de estrangular eh, al país, porque ha habido un abandono casi total a lo que es la refinación. Eh, Empecemos con la refinería de Esmeraldas, que es la más importante del país. Eh, Y que también recordemos que el último mantenimiento, la reparación mayor que se hizo a la refinería fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el año del 2015, ¿ya? Entonces, en verdad, se hicieron grandes inversiones porque esa refinería ya tenía 40 años de funcionamiento. Entonces, a medida que se entró a hacer la reparación mayor, siguieron apareciendo los problemas cada vez más grandes. Y Por más eso fue graves, ¿no? Porque algunos de esos podrían ser peligrosos, incluyendo vidas exactamente, humanas. ser equipos ya muy viejos tenían que ser reemplazados, ya no cambiar partes, sino equipos. Entonces es una diferencia importante y por eso el incremento del costo del mantenimiento se disparó en la refinería Esmeraldas. Eh, bueno, a partir de ahí lo que se hizo es recuperar la eficiencia de la refinería Esmeraldas. Aquí hay a ver, una definición importante que el país desconoce y no sabe lo que es una refinería de alta conversión, una refinería de media conversión y una refinería de baja conversión. Aquí eso el país desconoce y vale la pena ahora en este momento hacer esta definición con claridad. Esos conceptos de baja, como mencionaba, conversión, tenemos aquí en el país la península de Santa Elena y la refinería de Shushufindi son de baja, eh, Conversión, eh, eh, ¿cómo se llama? Conversión, conversión. ¿ya? Es decir, que si yo tengo un diseño, pongamos de 100, ¿no es cierto? La baja conversión significa que yo voy a obtener solamente un 20, 25, pues máximo 30% de hidrocarburos de esos 100. O sea, refinar 100
el resto me queda residuo. Entonces, uno de media significa que si yo pongo 100 barriles, voy a sacar 50 barriles de refinados, es decir, de gasolinas, de diésel, etcétera, de JP1, etcétera. Los otros 50% resulta que son residuos. Entonces, esa es la de media. En la de media conversión, así fue diseñada la refinería de Esmeraldas. Y por eso, y por eso de 110,000 barriles que ingresan, solamente 55,000 barriles son los que nosotros podemos obtener de derivados, llámese gasolinas y diésel, etcétera, en proporciones de acuerdo al diseño que se haya preparado. Los otros 50%, lo que tenemos son residuos. Esos 50% de residuos es como decir que falta refinar, ¿no es cierto? Eso se vende en el mercado a un precio muy bajo, muy bajo. Es decir, ya a un grado API muy bajo, crudo pesado, como que digamos, porque son residuos. Entonces, ¿qué es lo que se debía hacer? Es primero aumentar, hacerle a la refinería de Esmeraldas una refinería de alta conversión para que con nueva tecnología, con tecnología adicional, procesar esos 50% que en la actualidad por diseño no lo puede hacer. Entonces, para poder hacer ese 50% de refinación adicional, o sea, de los residuos, se necesita más tecnología. Y ese es el famoso modernización de la refinería de Esmeraldas para convertirle a una refinería de alta conversión. ¿Y esta qué inversión Ya, requeriría? perdón. ¿Qué inversión adicional requeriría a Este, es, conversión en alta, de media a este alta conversión? proyecto, este proyecto ya lo planteó el gobierno de la Revolución Ciudadana por allá en el año de 2014. Pero entonces se necesita aproximadamente unos 13,000 millones de dólares para mejorar la producción de la refinería. Eso no se ha hecho. A ver, estos últimos gobiernos han hecho intentos, han ofrecido el oro y el moro al sector privado, han venido privados a ofrecer que van a hacer inversiones eh, eh, y que van a invertir y que le van a convertir en una refinería de alta conversión. Y dado el momento no han puesto ni un dólar. Ahora, la inversión esta de Es que es un 13,000 juego, millones es es inclusive que es un mayor que la que se juego. planteaba lo de la refinería del Aromo, ¿no? Que quedó frustrado, la del Pacífico. Bueno, a ver, del Aromo me parece que estaba en un valor mayor, superior. Mm, El Aromo es superior. Pero concretemos este tema de claro, la refinería Esmeraldas. No, estoy equivocado. La refinería de Esmeraldas estaba en 4,500 millones, perdón, menos, en 1,500 millones de a barriles. 1.500, es Corrijo mucho entonces lo que más. yo dije. Ya, de mil acuerdo. quinientos millones de barriles, de dólares para hacerle de alta conversión. ¿Ya? Y con eso Entonces, estaríamos hablando de que los residuos se reducirían al 30%. no, los residuos serían solamente un 6%. Ah, qué bueno. O sea, bajarían de 50 a 6%. Exactamente, Ya. exacto, inclusive a un 2%. Ah, qué bien. Entonces, ese trabajo tenía que hacerse sí o sí, de la manera más inmediata y poner recursos para dejar de importar combustibles en un alto porcentaje, para reducir, porque eh, la, la soberanía energética en cuestión de combustible solamente se alcanzará cuando nosotros podamos construir la nueva refinería del Aromo, se modernice la refinería de Esmeraldas y se construya una refinería reemplazo de la Libertad. En ese momento es cuando nosotros tengamos aproximadamente unos 450,000 barriles de procesamiento en el Ecuador.
cuando alcanzaremos una soberanía energética. Y Luis, ¿tú crees que el horizonte petrolero, dadas las reservas que has mencionado, son solamente 1.300 millones, 1.350 millones de barriles de reservas nuevas, amerita una inversión de esa naturaleza? ¿Crees tú que la vida útil del proyecto conviene para inversiones tan grandes? Bien, para poder responder esa pregunta, primero tendríamos que confirmar el volumen de reservas. Mm, Uno. En segundo lugar, tenemos que confirmar las reservas oficiales que desde el año 2020 no existen récords oficiales de las reservas del Ecuador de petróleo. No hay el historial. Es decir, ¿cómo puedes tú invertir, hacer inversión directa si desconoces cuáles son tus reservas? claro. Y esto puede Uno. ser, esta puede ser una carta escondida, ¿no es cierto?, dentro de la estrategia de opacidad de los gobiernos para poder privatizar más barato. Esa es la herramienta que han utilizado estos gobiernos para poder entregar los campos petroleros como que tuvieran pocas reservas, porque las reservas no han sido actualizadas, entonces las reservas anteriores que no han sido actualizadas son menores a las reales, actuales. Porque yo también en mi presentación estoy manifestando que existen pequeñas reservas que se han ido incorporando en el tiempo, porque no es que se ha dejado de perforar, sino que las inversiones que se han realizado han sido muy pequeñas, muy bajas, insignificantes. Sin embargo, ha habido incremento de reservas, pequeñas cantidades. E inclusive en el caso de Auca, Shushufindi, los campos más viejos, han sido tratados con tanto cariño, por decir de alguna manera, por el técnico ecuatoriano, que han ido extendiendo lo que inicialmente se había planteado como reservas recuperables, ¿no? A ver, es que en los campos de Auca, Shushufindi, Lago Agrio, son campos de Petroecuador, pero con la empresa privada está prestando servicios. O sea, se le paga una tarifa por un servicio específico. Y lo que Petroecuador sí y realizó inversiones en sus propios campos e incrementó reservas. Por ejemplo, el campo Auca, por ejemplo, el campo Sacha, se hicieron nuevos estudios, medias adquisición sísmica y se determinó que las estructuras originales que fueron descubiertas por Texaco son más grandes, o sea, el área es mayor Que la a la que inicialmente existía estimada. anteriormente. Claro. Al existir mayor área, tenemos mayor volumen de reservas. Esta es una Entonces, alerta muy importante porque de pronto, ¿no es cierto? Este es un tremendo regalo, ¿no es cierto? Muy generoso con plata ajena que los gobiernos intentan entregar a sus amigos. Es decir, dicen, vean, las reservas son pequeñas, no están confirmadas, pero resulta ser que pueden ser muchísimo más grandes, no mucho más grandes, no, muchísimo más grandes que lo que originalmente se preveía. quieren coger a manos lavadas. Ya Petroecuador realizó la inversión, ya hizo la investigación, ya confirmó reservas adicionales. Entonces dice, ahora yo vengo aquí a prestar servicios para extraer lo que ya fue descubierto y arriesgado por el Estado. Eso mismo es lo que eh, ha sido la política de estos últimos 20 años en general. Es porque los inversionistas están presionando las transnacionales para que se les dé negocios en marcha. Eso es lo que yo decía. Esta es la explicación más clara de recibir Ahora, tú negocios en tienes, tú marcha. tienes adelante una información, unos gráficos que me parece que son muy valiosos, a ver si avanzamos. Tenemos todavía unos 40 minutitos como para poder profundizar en el tema. Ya, yo no sé si consideras importante abarcar un poco el tema de lo que estábamos hablando de la refinación. Sí, sí, vamos en ese orden entonces. Porque quisiera después Ya. regresar a lo que habíamos conversado de la cuestión de cómo bajo contratos de prestación de servicios se está mal utilizando el modelo del contrato para incorporar ahí la amortización de capital, cosa que no debería hacerse, en perjuicio del Estado, ¿no? Ok, terminemos, no sé, si Acabemos lo de la refinación, acabemos lo de la refinación, si te parece. de la refinación. Sí, Ya, mira.
Ya, y ahí volvemos al tema De de acuerdo, la producción. Ok. de acuerdo. Entonces, en lo que es de refinación, eh, cuando en el 2015 se hizo la rehabilitación o reparación de la refinería Esmeraldas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, eh, la eficiencia de la refinería volvió a tener una eficiencia del 95%. Es decir, que volvía nuevamente a producir, a refinar aproximadamente los 55.000 barriles de petróleo, porque los otros 55 sigue siendo residuo. Sí, sí me hago entender en ese sentido. Sí, a ver, pero Ya, es importante ubicar, antes de lograr los 55.000, ¿cuántos, inclusive con ese residuo, cuántos lo que efectivamente refinaba antes de la inversión que hizo el gobierno de Correa para mejorar lo de la conversión, más bien dicho, la eficiencia de la refinería de Esmeraldas? es que cuando entró cuando se intervino a la refinería en el 2015, la producción ya había caído aproximadamente, la refinación, había caído un 30%. Es decir, eh, hablemos de unos 35.000, 40.000 barriles que se procesaban, O sea o sea, que, que se obtenía derivados de hidrocarburos. ya, o sea que de Ya. esos 40.000, 20.000 era lo que salían derivados y los demás eran residuos No, no, yo creo que debo aclarar nuevamente el tema de de alta conversión y conversión y de eficiencia. media y de conversión media. Ya, La refinería Esmeraldas es una refinería de conversión media. Es decir, la capacidad de refinación es de 110.000 barriles, es la capacidad de la refinería de Esmeraldas. Pero la tecnología instalada le permite solo obtener el 50% de hidrocarburos, de derivados de hidrocarburos, ujú, porque ese es el diseño por la cual fue construida. de acuerdo. Pero ¿cuánto entonces, Luis, para aclarar mi duda, por Entonces, favor, cuánto es lo en- que aumentó la producción de derivados efectivamente después de la inversión que hizo eso, el gobierno? entonces si antes de la intervención producía solo 40.000 barriles de derivados, Ya, con la intervención volvieron a producir lo que estaba de diseño, 55.000 barriles. 55.000. De acuerdo, ya Eso quedó claro. es más o menos, ya. Bueno, Pero como han pasado 7 años, no se ha dado mantenimiento a la refinería. chus. Es decir, es una máquina, hagamos cuenta que es un vehículo, un automóvil, que tienes que cambiarle de llantas, que cambiar de aceite, filtros, etcétera. Esas inversiones, esos gastos no se han realizado en la refinería de Esmeraldas. Entonces, la eficiencia que para producir 55.000 barriles de derivados se entregó en el 2015 con el 95%. Actualmente, como no han hecho ninguna actividad de mantenimiento, la eficiencia de la refinería está en el 80%. Es decir, ¿cuántos barriles está sacando de derivados? Entonces, eso pues, digamos que está en 42.000 barriles, Oh, 43.000 barriles. Es decir, ¿qué significa con esto? Que ahora tienes que importar 10.000 barriles adicionales porque ya tu refinería es ineficiente. Entonces, eso significa más negocio para estas empresas de estos grupos. y esto al mismo tiempo, Más, solamente permíteme completo, en términos macroeconómicos significa que aumenta el gasto del Estado, por tanto aumenta el déficit fiscal. Como se gasta de la cuenta única del tesoro que tiene el país en el Banco Central, eso significa que se reducen los saldos del gobierno en el Banco Central, por tanto se reducen las reservas internacionales, pero también aumenta el hueco de la balanza de pagos porque se sustituye la producción de la empresa pública no por otra empresa nacional, sino importando. Es decir, que en lugar de generar empleos, generar producción internamente, se está trayendo de afuera y eso significa que aumenta el déficit de la balanza de pagos, lo cual saca dólares de la economía ecuatoriana y fragiliza el sistema de dolarización.
exactamente, eso es lo que sucede. Entonces, mientras más gasto en importaciones, menos me sobra dinero para hacer inversiones en obra pública. Resumen. Entonces, y mientras más importo, más me lleno los bolsillos. Y ya, listo, me fui. Entonces no les importa ni les interesa el funcionamiento de las refinerías. Y yo lo que quería mencionar es que tanto el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lazo y en el actual, se han hecho declaraciones, se han ofrecido reformar las leyes, se les ha ofrecido a los inversionistas que construyan refinerías a su costo y donde quieran y que el Estado les reconoce todo, pero no están aquí porque simplemente no les interesa sacar adelante los procesos. Yo me acuerdo en la época de Moreno, el ministro campaña del grupo Novoa hablaba de 19.000 millones de dólares de inversión que llegaban al día siguiente. Nada. Y después en el gobierno de Lazo, el ministro Antes, Prado hablaba de 33.000 millones de dólares de inversión extranjera y tampoco llegó nada. Bueno, este es el cuento de nunca acabar, ¿no? solo un dato adicional. Si la reconversión de la refinería de Esmeraldas en 2014 se estimaba en 1.500 millones de dólares, ¿ya? O para ser más exacto, 1.300 millones de dólares. En el gobierno de Moreno y posteriormente en el gobierno de Lazo, esa misma refinería, esa misma reconversión ya le costaba al país 2.700 millones de dólares. Para que Ahí quede quedó. claro para el país, ¿no? Es decir, una inversión de 1.300 millones de dólares significó un aumento de más de 10.000, de 12.000 barriles diarios de refinación, de derivados, con lo cual significaba una reducción de los costos de importación enorme, muchísimo más grande que no solamente que pagaba la inversión original en 1 o 2 años, sino que generaba una holgura tanto en el manejo fiscal como en el de balanza de pagos, como estábamos mencionando. Claro. Entonces, a pesar de que se les ofrecía a los inversionistas más de 1.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares en ganancias para la reconversión de la refinería, los procesos que se iniciaron para entregar al sector privado la refinería, todos fueron fallidos porque ese era el objeto de estos gobiernos. Es decir, declarar, pero no entregar, porque la más beneficiosos son los que importan los combustibles. A Claro. menor eficiencia, mayor volumen de importación. Es decir, que ni siquiera entre los amigos de los amigos de las compañías transnacionales se daban un chancecito porque el grueso del botín se llevan los importadores de derivados. Exactamente. Los importadores y comercializadores de derivados. Una pregunta, Luis, ¿tú conoces cuál es la actitud de bancos de desarrollo como la CAF o el BID en torno a estos proyectos hidrocarburíferos? Porque de lo que yo conozco, he visto las estadísticas y solo de toda América Latina, con el pretexto de que son ecologistas, no prestan nunca de temas hidrocarburíferos, con excepción de Colombia. A todos los demás países solamente prestan para energías renovables, que son mucho más caros los proyectos y con eso, digamos, resulta una situación tremendamente onerosa en el bottom line, ¿no? Para el final de los ingresos para el Estado. Sí, ese es lo que se conoce, pero quisiera plantear una salida, por ejemplo, para esto de financiarse. En primer lugar, el financiamiento directo, digamos, ¿no? Por Petroecuador, le significaría al Estado un ahorro de unos 1.300 millones de dólares, para empezar, mínimo, ¿ya? En segundo lugar, el Ecuador está en capacidad de financiarse porque en el gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana, se financió con el Banco del BIES el desarrollo del campo Pañacocha.
Entonces ahí creo que me Y se le está acuerdo, pagando, ¿no? Eso es importante se ubicar, que le, son de las pocas inversiones que el BIES está recuperando. Es decir, ahora que está comprando la cartera de los bancos privados, habría que pedir que transparenten cuánto en realidad están recuperando, ¿no? es que la garantía son las reservas y la Claro, producción. Es decir, si vos inviertes en un proyecto rentable, que no es de riesgo, peor una refinería, en el petróleo por lo menos riesgo, que no ves que los volúmenes de petróleo que puedes encontrar abajo. Pero una refinería no es riesgo, no hay riesgo, no hay riesgo, porque definitivamente son maquinaria que tú le haces funcionar y te da el resultado esperado. Entonces no hay riesgo. Lo que tienes que dar es un buen mantenimiento o poner los equipos apropiados para obtener el resultado que buscas. Eso es en definitiva. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no financiarse con el BIES para hacer la reconversión de la refinería de Esmeraldas? así Fácil, ¿no? Vos ahora lo que estás importando vas a dejar de importar y con eso pagas. ¿No es cierto? claro. Entonces, es un gasto en importación. Ese gasto de importación le voy a extender cuando ya esté produciendo en mi refinería. Le voy a extender como si estuviera importando, pero ese valor lo que estoy es pagando mi obligación con el BIES. Se autofinancias. Muy claro, Luis. Ya. Bueno, con eso no quisiera entrar en otros detalles de lo que se ha hecho o lo que es problemas de la Libertad y de Shushufindi, porque son refinerías de baja Conversión. conversión y de volúmenes menores que la refinería principal, que es de Esmeraldas. Ahora, obviamente, el otro tema que estábamos abordando es la refinería del Aromo, que, bueno, en eso se necesitan más recursos y se necesita también confirmar lo que es reservas, por eso planteábamos, ¿no? Pero tú también puedes construir una refinería garantizando un alto porcentaje de tu propia producción y otro porcentaje importado. Claro. Recordemos que las refinerías de Texaco en Texas, fueron construidas en función de la producción de los campos petroleros ecuatorianos y colombianos. Y Es decir, venezolanos, pues, y son de venezolanos. Todo el terceros. sur de los Estados Unidos está diseñado Sí, es para decir, la franja del Orinoco. Por eso es la desesperación es geopolítica ahora de decir, tratar de tumbar el gobierno de Maduro. decir que sí es factible adquirir en el mercado petróleo que te hace falta para, digamos, procesar el volumen de tu refinación, de tu refinería. Así que, y la refinación es un gran negocio Claro. y la autosuficiencia es factible de alcanzarla. Mira, a manera de ejemplo, México, con el gobierno de AMLO, en 4 años construyó una refinería de 350,000 barriles con sus propios recursos. En 4 años construyó una refinería y, y reparó como 6 refinerías adicionales, como en nuestro caso, que les dejan obsoletas los gobiernos anteriores, y casi tiene 90% de autosuficiencia Y esa es una de en las un cosas que periodo de más 4 o 6 enojó al años. gobierno de los Estados Unidos, porque le quitó ese negociado, ¿no? A las Claro, grandes le quitó transnacionales negocio gringas. porque México dependía de los combustibles de los Estados Unidos. Entregaba el petróleo y le daban refinado. Otro Entonces, ejemplo, cuando estabas comentando esto de que por último el Ecuador puede importar crudo para exportar o para vender derivados internamente, es el caso de Jamaica, ¿no? Jamaica tiene una refinería a pesar de que no es productora de crudo. es que bueno, Jamaica también era, creo que, refinería de la Texaco, ¿no? Ujú. Me parece. Sí, Pero sí, en todo caso, nosotros tenemos petróleo, nosotros podemos confirmar las reservas, incrementar las reservas petroleras en el país con una buena política. Y si es que llegase a faltar petróleo en el tiempo, se compraría petróleo adicional para que produzca la refinería en los volúmenes bajo diseño. Así que sí es posible hacer, sí es posible hacer. Bueno, eso más o menos en el tema de refinación. de acuerdo. Y podríamos volver Al a la tema de la producción producción. de petróleo. Yo estoy mostrando ahí un resumen de la producción allá a julio del 2024.
cómo ha venido deteriorándose la producción petrolera en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Noboa, para Petroecuador. Se Eh, ve como al final del gobierno, o sea, para finales de noviembre del 23, hace un año, teníamos una producción que es bastante mayor de la que se tiene ahorita, ¿no? Con una caída brutal entre mayo y junio. ya teníamos al momento, desde enero de este año, una caída de producción casi con promedio constante de 25 a 30 mil barriles. Eso es una suma muy grande, que el Estado ecuatoriano deja de tener ingresos, porque es así de sencillo es el tema, ¿no? Sí, pero con mejor dicho, no hay política, sino solo actividades de estos gobiernos que buscan para su propio beneficio y de su grupo. Entonces no les importa que la producción caiga, que el país se acabe, que la producción no sirva, que no inviertan, eso Y no le a mí me importa. parece más bien una política deliberada de boicot interno, ¿no? Es Exactamente, lo que exactamente. dice Milei, ¿no? Ganar la presidencia para dinamitar el Estado desde adentro es lo que están haciendo. Lo están haciendo en el sector eléctrico, lo están haciendo con el IES y como estás mostrando, Luis, en el sector petrolero no pierden oportunidad de crear un problema para después poder llenarse los bolsillos con las soluciones. El denominador común de estos últimos tres gobiernos ha sido no invertir en el sector petrolero ni en el sector eléctrico. Punto. Y Claro. ahí están los resultados, ¿no? O sea, se mantiene la producción por obra y gracia porque nuestros profesionales son especialistas, luchadores y luchan por su país para sostener los volúmenes de producción en la medida que ellos pueden, porque les quitan, inclusive les quitan presupuestos. Así que el extremo de los extremos no puede ser más grande de lo que han realizado estos últimos tres gobiernos. Y es que estos temas no aborda el país, porque esto es demostrable, esto es real, esto, y con pocas palabras sí se puede, en definitiva, a dar a conocer el país, la actitud, o la política deliberada por destrozar la economía del país que han tenido estos gobiernos, al menos en estos dos sectores que estamos hablando, ¿no? Qué terrible. Bueno, ahí un poco está la producción histórica, ¿Desde qué año es eso? ratificar lo que En el yo eje venía horizontal, ¿qué diciendo, que año a mayor empieza? inversión Del incrementa dos la mil producción. uno, del 2001 al 2022, ¿no? Sí, 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 así es, sí. Entonces, bueno, es evidente que cuando empezaron las inversiones, la mayor perforación, entonces la producción fue incrementando y hasta hoy ya estamos en un promedio de país como 450 mil barriles, o sea, 380 mil, pongámosle, o 375 mil de Petroecuador, más 75 mil de las privadas. Cuando en el 2001, en el 2010, las privadas producían 90 mil barriles, 110 mil barriles. Hoy están con 70 mil. Bueno, ya expliqué la razón. Claro. Bueno, no sé si quisieras que aborde el tema de los contratos de Prestación de servicios. servicios. Sí, sí, me parece que es muy Ya. pertinente. La verdad es que no. Yo quería tratar el tema de los contratos de servicios como un tema específico, pero lo podemos abordar este momento. Bueno, No le vamos a hacer muy extenso, sino solamente para una mejor comprensión de de los problemas que existen. ¿Ok? de acuerdo. En primer lugar, como yo ya mencioné, en el 2010 hizo una reforma a la ley de hidrocarburos en el gobierno de Correa, justamente para permitir la transición, o sea, la migración de contratos de participación Participación. a contratos de servicios para el sector para hidrocarburos. Pero esta reforma no abarcaba solamente para el sector privado, sino también para la empresa pública. ¿Ok?
Ese es el contenido de las reformas. Es decir, que esa transición se pueda hacer aplicable para el sector privado cuanto para el sector público. Ya, esa es la primera conclusión. Entonces, para el sector privado, de acuerdo a la Constitución, no me acuerdo si es el artículo 315, 313, en la que quien define la política hidrocarburífera es el gobierno a través del ministerio, ¿ya? Pero el ministerio, de acuerdo a la Constitución, encarga, comisiona a la empresa pública para que administre sus bienes, hablemos de los campos petroleros. Entonces, entonces, de acuerdo a la Constitución, el ministerio que establece las políticas, una parte de los campos petroleros entrega a la empresa pública y otra parte de los campos petroleros, o llámese a riesgo o no, le entrega al sector privado. Así ha venido funcionando estos últimos 40, 50 años. ¿Ya? Entonces, eh, qué se produjo? Entonces, que ahora las reformas a la ley de hidrocarburos es la migración de contratos de participación a contratos de servicios. Entonces, así mismo vamos a tener un contrato modelo para el sector privado y otro modelo para, mejor dicho, el mismo modelo también, pero para el sector público. Bien, entonces aplicable a los dos. Entonces empecemos con el sector privado primero. El contrato de participación en el sector privado Pero ya yo pondría, llevaban yo te pondría una aproximadamente. pregunta ahí. Una cosa son los contratos de prestación de servicios petroleros y otra cosa son los contratos de prestación de servicios específicos que han sido mal utilizados como servicios petroleros. Es decir, servicios específicos es cuando Petroecuador contrata, no sé, pues un servicio de guardianía, de seguridad, los almuerzos, transporte, pero no de la cuestión sustancial, de la razón social sustancial que es la producción petrolera en sí. A veces se está utilizando el contrato de prestación de servicios específicos como un instrumento para bypassear algunas disposiciones de los contratos de prestación de servicios propiamente dichos petroleros. Bueno, justamente yo empecé explicando de que la reforma involucra o permite que tanto la empresa privada cuanto la empresa pública pueda aplicar el concepto de servicios petroleros. Así pongámosle. Ya, Ya. esa es una buena Entonces, aclaración. los servicios petroleros son un modelo para las empresas privadas y el servicio petrolero otro modelo para la empresa pública. Perfecto. Pero en ambos casos, lo otro factor común es que se paga un servicio con una tarifa. Eso tanto en el privado como en el público. Entonces yo por eso, como yo quisiera primero concentrarme en entender el privado De acuerdo, para vamos, no ir haciendo un comparativo al mismo tiempo con el privado, con el público, para evitar confusión. me parece ¿Ya? bien. Porque si hay diferencias que es importante tener claro. ¿Ok? Bueno, entonces yo quisiera empezar con el sector privado. ¿Ya? Entonces, las empresas privadas, llámese eh, eh, en estas empresas como la chilena CIPEC o como Repsol, YPF y otras más, tenían contratos de participación ya con 9 años, 15 años, contratos que firmaron a 20 años. Entonces ya venían trabajando bajo ese modelo un periodo de tiempo. Entonces en el 2010
se hace la reforma a la ley de hidrocarburos para que estas mismas empresas continúen explotando los campos bajo la modalidad de servicios petroleros. Entonces, una de las razones para poder cambiar los modelos de contratación fue la migración de contratos, porque se aducía que el beneficio del Estado era menor para el Estado con los contratos de participación. Y hablaba de que el 20% solamente participe el Estado y el 80% la empresa privada se beneficiaban de los contratos de participación. Esa es la razón fundamental para migración. Y la otra era que el tiempo también ya estaba venciéndose. Y un tercer argumento es que la caída de producción, como vimos al comienzo, era pronunciada del Y sector petrolero. un detonante formidable fue la ley 2642, que justamente dijo que al menos el 50% de las diferencias en los precios con respecto a lo que originalmente estaba establecido en el contrato tenía que ir para el Estado, y que en la época de Correa se llegó a plantear por decreto que sean de esos al menos 50%, que sea el 99% de la diferencia de precio que vaya para el Estado. Eso obviamente planteó toda un cambio en las expectativas de las transnacionales, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que los contratos de participación nunca tomaron en consideración el precio del barril del petróleo. A pesar de que en la ley de hidrocarburos redactada por ellos mismos habían puesto explícitamente ese considerando, ¿no? Claro, entonces todo incremento de precios en el mercado solamente se beneficiaba al sector privado. Entonces ahí se marcó la tremenda diferencia de ingresos. O sea, solo una parte se beneficiaba del negocio, o sea, de los precios, ¿ya? Entonces eso fue, digamos, el detonante, porque solamente la participación era irracional, cuando lo que se debía es participar de los ingresos y no de la producción. Bueno, no es lo mismo participar de la producción que participar de los ingresos, definitivamente. Si el precio del barril de petróleo está más alto, entonces los ingresos de la empresa van a ser mayores que cuando está abajo. Claro. Bueno, entonces fueron tres razones de fondo las que llevaron a cambiar el modelo de contrato. Entonces, el concepto fundamental de participación es que está definido en la ley de hidrocarburos. Eso indica que el Estado le entrega un área a una empresa transnacional con experiencia en petróleos, una larga trayectoria, para que explore, para que busque petróleo, a su propio riesgo. Y si es que encuentra petróleo, entonces tiene un porcentaje de participación por el riesgo incurrido. Si es que no encuentra petróleo, entonces pierde las inversiones de riesgo que hizo. Por eso se justifica la participación. Ya, ese es el concepto fundamental que está escrito en la ley de hidrocarburos. Y en la ley de hidrocarburos también dice que es el servicio. El servicio es un trabajo que realiza una empresa privada para obtener un bien y que será remunerado por el trabajo realizado. Bien, están esos dos conceptos, no han cambiado. Pero entonces la reforma a la ley de hidrocarburos del 2010 mantiene eso, pero con unos adicionales. Dice, le pone riesgo, y ahí viene el problema. Dice que si yo tengo el precio bajo y no puedo pagar a la privada por el servicio, entonces yo no le pago y queda acumulándose la deuda. Y si al término del contrato eh, el precio del petróleo no me permite cubrir mis gastos, usted pierde el valor del gasto del servicio. Entonces eso ya es un riesgo. Entonces no es servicio, sino ya es un contrato de riesgo. Y eso no es, eso hay que revisar la ley de hidrocarburos. Es un riesgo.
Entonces la compañía no va a cambiar de contrato de servicio y que tenga tenga un riesgo distinto, pero riesgo al fin, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ser compensado con tarifa. Ya. El otro problema es, digamos, y por eso es que la tarifa de las compañías privadas es mayor al costo de producción del Estado, porque tiene que cubrir ese riesgo y sus inversiones recuperar, ¿no es cierto? Entonces, en la tarifa hace constar de que no está detallada la fórmula, sino que dice por escrito de que la tarifa cubrirá los gastos de inversión, los gastos de operación, de utilidad razonable y el financiamiento, porque son inversiones que se hacen a largo plazo. Bien, entonces aquí viene el primer gran problema que no está definido en la ley. En la ley de hidrocarburos bien está escrito que es un servicio, pero en los contratos no se definió que el servicio, que para que el servicio se dé, en primer lugar, los bienes son del Estado. Porque no puede dar servicio si es de propiedad de la empresa privada. O sea, ese detallito no hace constar en los contratos. Es decir, el primer paso que se debió haber dado es el traspaso de bienes, de los activos de la empresa privada al Estado. ¿Y en qué Eh, casos no se ha dado ese traspaso de activos? No se ha dado porque no se han terminado los contratos. Mm. Pues Entonces la simplemente participación no se ha pasaron terminado. como si fuera propiedad de ellos. Mm. Y cuando siguen ellos en propiedad, ellos siguen amortizando su inversión. ¿Qué campos estamos hablando, por ejemplo? De las empresas privadas estamos hablando de los ¿Pero de bloques. qué campos? Para tener una idea. No son campos, sino son los bloques, ¿no? Los Actualmente, bloques. ¿no? Bloque 16, bloques, no me acuerdo ahorita de todos los nombres, pero son de las empresas privadas, estamos hablando, no de servicios, Ya. digamos de Petroecuador, no, no, de empresas privadas como la Repsol, etcétera, ya, que tenían contratos de participación. En eso tenemos que concentrarnos y no en otro lado. Ya, bueno, entonces los contratos de participación decía que las inversiones que realice la empresa a su propio riesgo serán entregadas al Estado al término del contrato sin costo para el Estado. Bien, pero pasa de contrato de participación a contrato de servicios, entonces tenía que entregar los bienes descontando lo que no lo que no se haya amortizado, pongámosle así. Pero es que ese hecho no se produjo. Simplemente pasaron con activos y todos siguen en propiedad de la empresa privada los activos. Más las nuevas inversiones que se han hecho en ese periodo después de renegociar. Esas inversiones están a nombre de la empresa privada, pero Ah, quien ya. paga esas inversiones es el Estado a través de la tarifa. Yo creo que son revelaciones que el país no conocía. Yo creo que es un tema que el sector petrolero, las facultades de ingeniería petrolera, geólogos, economistas, abogados deberían estar discutiendo, porque aquí hay un riesgo enorme para el país, no solamente en términos de los ingresos, sino inclusive de la propiedad de los activos como tales y de la soberanía del país en las reservas, ¿no? Exactamente eso. Esto que estoy diciendo es como decir una especie de primicia, producto de un año de estudios de la ley de hidrocarburos y los contratos, de los que yo conozco con precisión porque tengo todos esos contratos. Ya, o sea, no me contaron. Yo tengo los contratos que se firmaron de servicios. Es más, yo también fui gerente de una empresa, de un consorcio que renegoció los contratos. O sea, yo representaba y estuve en la renegociación. Es decir, yo te puedo hablar con fe de lo que sucedió y de lo que existe y de lo que te está sucediendo.
¿ya? Ahora, yo creo que esta solución, esta alternativa legal que estás planteando, me parece que además podría significar una inyección de recursos frescos para el Estado en un plazo relativamente corto, ¿no? Definitivamente. Si lo único, a ver, los contratos no tienen que ser modificados tal como están. Lo único que el Estado ecuatoriano debe exigir a través del SRI es de que, en vista de que la ley del Ecuador establece que un servicio se le paga todos los servicios, pero que no puede amortizar un bien ajeno. Claro. Entonces Pues tiene ahorita que, el Estado las empresas han ecuatoriano venido está amortizando amortizando como si los fuera bienes del propiedad. sector privado, de campos que son del gobierno, pero que está amortizando los bienes del sector privado y aparte de eso le paga la tarifa completa por el Bueno, servicio. a ver, en la tarifa yo ya le estoy pagando por las inversiones y le estoy pagando el financiamiento por las inversiones que son mías, que son del Estado. Pero él amortiza como, porque dice, yo todavía no le he traspasado y yo estoy a riesgo, yo estoy invirtiendo. Si le estás pagando, aunque Claro, sea cuotas en tarifas, pues es tu propiedad. Entonces, nunca, hasta hoy, los activos, las inversiones nuevas están a nombre de la empresa privada y por más o eso, menos para como, que nuestra audiencia ubique el tema ilustrativamente, ¿no? El ejemplo sería que yo tomo un taxi, le estoy pagando la tarifa al taxista, pero además de la tarifa de la carrera, me está cobrando la cuota del taxi. bueno, y hay la otra parte, la otra arista. La una es que pongamos que ha invertido 1.000 millones, está amortizando 1.000 millones en los 20 años que tiene, dura el contrato, ¿no es cierto? O 10, no sé. No sé cómo esté amortizando, porque la ley, el SRI establece para los bienes, para los equipos, para las maquinarias, diferentes años de amortización. ¿Está bien? Claro, Entonces, entonces, por eso año a año lo que hace la empresa privada es amortizando las inversiones que realiza, no sé si a 5 años, 10 años, dependiendo de los equipos que esté amortizando. Entonces, ese dinero el Estado nunca puede perder, jamás. De acuerdo a la ley y la Constitución, el Estado nunca puede perder, así se haya equivocado y así no le haya cobrado. Es claro. decir, yo me equivoqué y no le estuve, y yo le dejé pasar a usted que amortice equipos que no son suyos y usted no puede amortizar, así que devuelve ese dinero. Así es. Uno. Y la otra cosa es que en vista de que amortiza, paga menos impuestos porque no tiene la rentabilidad, el Claro, impuesto a la renta se reduce. Entonces ahora entiendes por qué, siendo que todas las empresas privadas tienen que pagar el 25% de impuesto a la renta, las empresas petroleras privadas solo pagan el 6%. Ahí está la claro, respuesta. Ahí claro. está la respuesta. Ganan por los cuatro costados y de manera ilegal, ¿no? Esa es una Ya, cuestión que tendría bueno, que los a más de abogados que ya la pronunciarse. tarifa es alta, Claro, a claro. más de la que la tarifa es alta. Luis, Bueno, yo creo que han sido temas realmente deslumbrantes en términos no solamente del perjuicio que significa para el país la caída de la producción petrolera, sino también por este perjuicio en términos de, por un lado, impuestos, pero también en términos de la amortización de activos ajenos. Así es que aquí se plantean una serie de alternativas implícitas que ojalá podamos comprometerte cuando tengas un tiempito para continuar discutiendo. Quedó muchísima información en la presentación, pero creo que hay que profundizar estas opciones que estás planteando porque significarían inclusive una inyección de recursos inmediatas para la reactivación del país. Te agradezco muchísimo y no sé si quieres culminar con unas palabras para redondear la reunión. bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder hacer conocer al país las investigaciones que he realizado en estos 2 últimos años, poder plantear al país soluciones, porque también tengo escrito lo que son un plan de inversiones para el gobierno del gobierno de la Revolución Ciudadana, un plan para el sector de hidrocarburos, para reactivar y para poder incrementar las reservas, así como la producción. Es decir, unas políticas
en todo el sector hidrocarburífero que ha sido producto del trabajo de estos 2 últimos años, que con mucho gusto, las veces que sean necesarias, estaré dispuesto a poderlas compartir Bien. con la gente, ecuatorianos patriotas que están interesados en el tema. De nuevo, muchísimas gracias, Luis, y quedas comprometido para una segunda sesión para profundizar estos temas, sobre todo el plan de reactivación. Un gran abrazo, cuídate. Muchas gracias, buenas tardes. A las órdenes, hombre.